Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 17. Hechos concretos e investigación exhaustiva. Ubicación. Isla del Templo del Aire. Asami bajó las escaleras hacia el campo de entrenamiento, escuchando las olas de la bahía en la oscuridad. Había venido a la isla para disfrutar de una comida con todos y le sorprendió la llegada del señor Naruto y Arashi, junto con su amigo extranjero. Pero aunque la cena había sido más ruidosa de lo habitual, no se atrevió a participar plenamente. Sus pensamientos seguían centrados en cómo revertir la situación de Industrias Futuro y asegurar que se desplomara como una avispa ratonera muerta. Tampoco ayudaba que Mako protegiera activamente a Korra en la mesa. Su corazón resonaba con una pequeña amargura al verlo y no pudo soportarlo mucho. Hizo todo lo posible por ignorarlo, pero cuando se dio cuenta de que Bolin lo estaba ayudando a proteger a Korra, eso fue todo. Entonces, tan educadamente como pudo, y sin hacer ningún tipo de contacto visual con su maestra, se levantó de la mesa, se disculpó con Tenshin y Pema, y se fue justo cuando Meelo intentaba atacar a Arashi por ser llamado el enano tirador de pedos. No ayudó al maestro Aire que hubiera elegido tirarse un pedo en ese momento para darle más impulso para volar a través de la mesa y aferrarse a la cabeza de Arashi. Sus pies bajaron los escalones, pero no oyó los ruidos. Estaba más concentrada en llegar a las puertas. Al principio, odiaba ese maldito artefacto, verse obligada a entrar en él una y otra vez, solo para ser golpeada una y otra vez. Pero una vez que lo entendió y lo usó correctamente, descubrió que disfrutaba de la práctica. Era una forma de vaciar su mente y relajarse. Pero cuando finalmente vio las puertas y se detuvo ante ellas, se dio cuenta de algo que había olvidado. Necesitaba un maestro Aire para abrirlas. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, empezó a murmurar, paseándose de un lado a otro ante las puertas. No podía volver al templo y pedirle ayuda a un familiar de Tenshin. Eso sería grosero y muy desconsiderado. Y aunque su padre pudiera haber sido un traidor y un mentiroso, le había enseñado a no ser grosera, una de las pocas cosas buenas que había hecho por ella. Mientras caminaba, oyó más pasos que se acercaban. ¿Quién es ahora?, pensó con mal humor, quitándose la chaqueta de trabajo y tirándola al suelo. El aire nocturno le refrescó la piel y al principio tembló. Pero siguió caminando y su cuerpo finalmente entró en calor. Cuando los pasos cesaron, se giró y preguntó, ¿qué?, antes de darse cuenta de que era Korra. Oh, eres tú. Hola, respondió Korra, saludándola con la mano, pero sin sonreír. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. Iba a trabajar un poco con las puertas, señaló el artefacto, pero luego recordé que necesito un maestro Aire para que funcione. Por mucho que intentó resistirse, una sonrisa burlona empezó a dibujarse en sus labios. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Justo cuando llegué al último escalón, dijo. Al ver la sonrisa que empezaba a dibujarse en los labios de la mujer de la tribu, empezó a enfadarse. ¿Y qué haces aquí abajo? Ah, estaba un poco sofocante ahí dentro con todo el mundo vigilándome. Sí, qué lástima que haya gente que te cuide, respondió ella con un sarcasmo audible. Korra la miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué significa eso?, preguntó, dando un paso hacia ella. Asami vio el paso y respondió de la misma manera. Nada, excepto que todos aquí se han asegurado de que estés completamente cómoda y segura. Incluso Arashi vino a ver cómo estabas. Eso es porque es mi amigo. Claro, respondió ella, todavía con sarcasmo. Sé que por eso vino. ¿Se trata de Arashi o de Mako? Echó la cabeza hacia atrás como si la hubieran golpeado. ¿Qué? ¡No! ¿En serio?, preguntó Korra con mordacidad. Yo pienso diferente. Bueno, lo harías, ¿no? Después de todo, eres el avatar. Si te rascas el meñique, tendrás gente que se asegurará de que estés bien y protegido. La ira la invadió y se le notó en el rostro. No me hice ningún rasguño en el dedo. Intentaron violarme. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por algo más que eso? Tú no eres la excepción. ¿Y tú eres? Seguro que todo se ve bonito desde donde estás, al frente de una gran industria y aprendiendo de un paragón. Casi se podía oler el rencor y la ira en su voz. No es tan fácil como lo haces. Así que lo haces parecer. Eres jodidamente perfecto, ¿verdad? No te equivocas en nada. Con un grito de frustración y rabia, Asami atacó a Korra y la derribó con fuerza, tirándolas al suelo. Recibió un golpe en la cara que la hizo rodar por el suelo un par de metros. Ambas se levantaron y se miraron con enojo.
Todas sus frustraciones y problemas las agobiaban y querían desahogarse golpeando a la otra mujer. Normalmente, Korra habría entrado de lleno en la pelea con su fuego control. Pero estaba tan furiosa que no pudo controlar el fuego. Simplemente saltó por los aires con una patada voladora, directamente hacia Asami. La aprendiz de Paragon se desvió de la patada y luego asestó un puñetazo justo en la espalda baja cuando Korra aterrizó. Su oponente intentó girarse con una patada, pero ella cambió de postura y la recibió en el costado. Una vez que el pie estuvo allí, lo atrapó junto con la pierna con el brazo. Pero no esperaba que el otro pie viniera a golpearla por el otro lado. Un gruñido de dolor escapó de su boca al sentir que su costado cobraba vida con un moretón. De repente, el mundo se puso patas arriba y ella voló en el mismo lugar. Entonces cayó al suelo y su otro costado se llenó de dolor. ¡Ay! Rugió su cabeza de dolor. Se encontró atrapada entre las piernas de Korra y se negó a quedarse allí. Liberó un brazo y empujó una de las piernas, golpeándola cuando empujar no funcionó. Solo logró liberarse unos centímetros antes de ser placada por Korra. Cayó al suelo de nuevo, esta vez con un brazo envuelto en su cuello, lo suficientemente fuerte como para sujetarla, no para estrangularla, mientras sentía los golpes que le llovían en la espalda. Pero en medio del dolor que sentía, también sintió la ira de nuevo. «¡Quítate! ¡Quítate!», gritó, clavándole los codos en la carne que tenía detrás. El contacto era tan fuerte que podía sentirlo. Pero los golpes seguían llegando, así que seguía clavándole los codos. Rápidamente sintió que la presión en su cuello se aflojaba y la lluvia de golpes disminuía. Ella aprovechó eso, agarrándole el brazo y golpeándole la cabeza hacia atrás, obteniendo un placentero golpe. Korra cayó hacia atrás maldiciendo. «Casi me rompes la nariz, perra», le gritó a Asami. «Ahí vas otra vez con el casi», gritó ella con una mueca de desprecio en su rostro. «Ven aquí y te quitaré esa mueca de desprecio de la cara. ¿Quieres un poco? Ven por un poco». Se lanzaron uno contra el otro, golpeándose. Durante el resto de sus vidas, lo que vino después sería un borrón para ellos. Solo recordaban el dolor, el balanceo de brazos y piernas, la respiración entrecortada y el sudor, bastante sudoroso. Pero al final, estaban tirados en el suelo uno frente al otro, con solo la energía suficiente para mirarse fijamente sin entusiasmo. Sus cuerpos estaban magullados, doloridos y, sobre todo, cansados. Respirar les quitaba toda la energía. «Bien, ya terminaron», dijo Naruto desde donde estaba sentado al pie de las escaleras, haciendo que giraran la cabeza, un poco dolorosamente, para verlo allí de pie. «Señor, ¿qué hace aquí?», preguntó Asami mientras inhalaba profundamente. «Estaba esperando a que terminaras de desahogarte antes de hablar realmente con ustedes dos». «¿Por qué no detuviste la pelea?», Korra se preguntó en voz alta. Esa pregunta, sin embargo, hizo que la chica no maestra la fulminara con la mirada. «¿Quieres seguir? De verdad que voy a volver a golpearte». «¿Dije que podías hacer eso, Asami?», le preguntó Sushitsu, haciendo que sus ojos lo encontraran nuevamente. «Pero señor». «¿Dije que podías hacer eso, Asami?», se repitió sin cambiar nada en su voz. «No. Me alegra saber que no has perdido la audición. ¿Por qué no detuviste la pelea, señor Naruto?», Korra le preguntó de nuevo. Una de las reglas cardinales de ser hombre es que nunca, jamás, interrumpir una pelea de gatas, les dijo a ambos. Fue una respuesta que hizo que ambos redirigieran su ira hacia él. «Eres repugnante», le dijo el avatar. «Nada de eso», respondió. «Soy un hombre mayor que estuvo felizmente casado. Verás, aunque los jóvenes quizá no quieran interrumpir una pelea de gatas por la razón que acabas de pensar, me he dado cuenta de que es por algo completamente distinto. Es mejor desahogar la ira que dirigirla hacia mí. No querrán que los humille». La ira que albergaban se desvaneció ante esas palabras. Sabían a qué se refería. Si hubiera interrumpido la pelea, probablemente habrían intentado atacarlo. Y habrían fracasado estrepitosamente. Podía controlarlas y vencerlas con facilidad, probablemente sin siquiera despeinarse. Pero les mostró esa cortesía. «¿Entonces, terminaron?», les preguntó nuevamente. Se miraron y vieron que a ninguno le quedaba energía ni siquiera para levantar un brazo. «Sí, hemos terminado», dijo Korra. «Bien». Se acercó a ellos y se sentó, cruzando las piernas y colocando la espada en su regazo. «Ahora díganme, ¿qué lo provocó?». «No sabía que eras psiquiatra», dijo el Kyuubi en su interior. «Y debería recordarte cuando aprendiste a serlo». «No soy psiquiatra», respondió. «Solo estoy ayudando». «¿A eso no se le llama psiquiatra?». «No, estoy bastante seguro de que eso requiere entrenamiento».
Estaba enojada con ella, le dijo Asami a su maestra, mirando a Korra. Lo mismo digo, respondió el avatar. No lo creo, dijo. Es solo una excusa. ¿Por qué estabas realmente enojado? ¿Porque eso es asunto tuyo? No lo es. Pero estoy aquí y estoy dispuesto a escuchar. ¿Prefieres que me quede con Tenzin? Ella negó con la cabeza. Si Tenzin se enteraba, le esperaba un sermón que duraría más de lo que quería. No. Una leve sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro ante esas palabras. Ya lo creía. Miró a su alumno. ¿Por qué estás enojado, Asami? Guardó silencio un par de segundos, sin saber si debía decírselo. Pero él esperó pacientemente y ella se encontró diciéndole, estoy enojada con mi padre, con lo que hizo y por qué lo hizo. Pero también estoy enojada con lo que me dejó. ¿Qué era qué? El hecho de que por su culpa, Industrias Futuro esté cayendo y no sé cómo detenerlo. La había estado preparando para convertirse en la próxima directora de la empresa, pero ella aún no estaba lista cuando lo despidieron. Bienvenida al mundo, le dijo su maestra. Fue algo extraño de decir y ella lo dejó claro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Creías que te llevarían de la mano el resto de tu vida? ¿Que todo te sería fácil? No, claro que no, protestó. Lo sabía de sobra, pues había oído tantas veces cómo su padre fundó su empresa que podía recitarlo palabra por palabra. ¿Qué mundo tan duro es el de ahí fuera?, empezó a decir una de las expresiones favoritas de su padre. Y tarde o temprano, te lanza al abismo, para que te hundas o nades, terminó por ella, sorprendiéndola. Bienvenida al abismo, Asami. No te sorprendas tanto, le dijo al ver su expresión, con cierta diversión. ¿Quién crees que le contó eso a tu padre? Lo hizo. Claro que sí. Ayudó a su padre a fundar Industrias Futuro, ¿por qué no le daría también una frase? Entonces me estás diciendo que tengo que resolverlo todo por mi cuenta. Sí y no. Ahora estaba confundida de nuevo. Podía sentirlo en su rostro. Lo miró fijamente un momento y luego se frotó la frente. Por favor, explícamelo. Tienes que resolverlo todo, pero también puedes confiar en personas de confianza. Hay personas que te ayudarán si se lo pides. ¿Como quién? No se le ocurría a nadie que pudiera ayudar con lo que le estaba pasando a la empresa de su padre. Aporrear. ¡Guay! Gritó, frotándose el antebrazo. ¿Por qué fue eso? Un pequeño castigo por una pregunta estúpida, le dijo Naruto, devolviendo su arma envainada a su regazo. Korra rió disimuladamente, pero se detuvo al verla. Hay mucha gente que puede ayudarte, Asami. Yo, por mi parte, debería ser la opción obvia. También está el resto del equipo Avatar, los otros 3 paragones. Lin, Tenzin, Pema, ¿debería continuar? No, ya entendí el punto. Me alegra oírlo. Ella lo miró. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Sobre qué? Preguntó. Vas a tener que ser más específico. Ella puso los ojos en blanco, pero aún así entendió su punto. ¿Qué podría hacer para intentar que Industrias Futuro se recupere? Eso es simple. ¿Cómo es tan sencillo? Se había estado devanando los sesos buscando una solución, pero no la encontraba. Toma una de las cosas que tu padre inventó para Amon y rehazla para uso público, como el Satomóvil. Observó en silencio cómo la idea la impactaba, viéndola extenderse por su rostro. Y ahí vamos. Asami escuchó las palabras de su maestro y las dejó fluir por su mente, reflexionando sobre ellas. No había considerado las máquinas que usaron los igualitarios para ayudar a revitalizar Industrias Futuro, principalmente porque no quería tener nada que ver con lo que su padre había creado para ellos. Pero si hacía lo que él sugería, no sería un gran problema. La pregunta ahora era, ¿cuál usaría? Una vez que estuvo seguro de que estaba absorta en sus pensamientos, se giró para mirar a Korra. ¿Y tú, cuál es exactamente tu problema? El avatar se quedó paralizado por un momento, olvidándose de que él también la miraría. Al principio, estuvo tentada a negar que tuviera un problema, pero se dio cuenta de que no habría funcionado, después de todo, él había visto la pelea. No sé, dijo finalmente. Te equivocas, respondió, haciendo que la palabra sonara como un látigo. ¿Sabes cuál es el problema? Casi te violan y ahora dejas que eso te controle. Aunque no quería que aparecieran, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Es que, empezó a decir. ¿Qué? Preguntó. Asami comprendió que no era una conversación de la que tuviera que formar parte. Se levantó y se marchó en silencio, pensando todavía en qué hacer con Industrias Futuro. Soy el avatar, el maestro más poderoso del planeta, alguien que merece respeto. Y él iba a forzarse como si yo fuera una mujer.
Nunca se había sentido tan indefensa y atrapada en esa habitación de hospital. Se obligó a dejar de llorar y se secó las lágrimas. Eres mujer, y con mucha suerte, le dijo el paragón de fuego sin rodeos. ¿Sabes cuántas mujeres no fueron casi violadas? Asami dijo algo parecido justo antes de la pelea, admitió tras una pausa. Dijo que yo no era un caso especial. Tenía razón en eso. Como dije antes, tienes suerte. ¿Sabes cuántos casos de violación recibe la policía en una semana? Muchos más de los que quiero contar, y ninguno está cerca de serlo. Ella no tuvo respuesta y el silencio se apoderó de todo. Pero él no tardó mucho en volver a hablar. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Por supuesto que sí. Arasi, ¿qué haces aquí? Le preguntó Korra, sorprendida de verlo allí. No había estado en el templo la noche anterior. Antes de que pudiera responder, escucharon a Hiroshi decir: Señor Naruto, bienvenido. Arasi observó en silencio cómo el avatar parecía quedarse paralizado. Eso es lo que hago aquí, respondió, dejando claro lo que ya era obvio. Jiji finalmente vino a buscarme anoche. Miró a la mujer de la tribu. Podrías entrar. Él sabe que estás aquí. Korra tragó saliva nerviosamente y se encontró mirando la entrada del salón como si fuera la puerta de entrada a un lugar oscuro del mundo espiritual. Se obligó a cruzarla hacia la entrada con Mako y Asami. Al entrar, encontraron a Hiroshi sentado en un sofá y al paragón de la Nación del Fuego sentado frente a él. Ella había estado esperando a un anciano arrugado que necesitaba un bastón para moverse. En cambio, le tocó un tipo que solo tenía unas pocas arrugas en la cara que delatan su edad. Tenía una abundante cabellera del color del humo después de un incendio y una perilla no tan larga como la de Tenshin, que era del mismo color. También vio las 3 marcas de nacimiento parecidas a bigotes en cada una de sus mejillas, pero no lo desfiguraban. Un bastón yacía contra el borde del sofá en el que estaba sentado, pero no creía que realmente lo necesitara. No llevaba capa, así que no pudo decir si el mayordomo había exagerado o no. Pero sí vestía ropa que le había sido confeccionada a medida y era de alta calidad. Giró la cabeza para ver quién había entrado, sus ojos azules los recorrieron a los 3. ¿Y quién? ¿No fue entonces cuando nos conocimos?, le dijo Naruto, interrumpiéndola a mitad de la frase. ¿Qué? Dijo ella sorprendida. Me escuchaste. Pero esa fue la primera vez que nos conocimos. La miró un momento. ¿Qué sabes? Sí que lo olvidaste. Ella le frunció el ceño. ¿Olvidar qué? La primera vez que nos conocimos. Escena retrospectiva. Sokka, ¿hay alguna razón para que hayas decidido traerme aquí en medio de una ventisca? Gritó Naruto a Sokka mientras ellos y los 3 miembros del Loto Blanco caminaban penosamente por la nieve. Dijiste que querías ver al nuevo avatar, le gritó el miembro de la tribu. Ya era viejo y lo aparentaba. Su cabello ya había pasado de castaño a gris y estaba a punto de volverse blanco, aunque quizás se debía a la nieve que aullaba a su alrededor. Llevaba una capa como los demás, pero Naruto sabía que su Zanpakuto estaba bien sujeta a su espalda. Parecía que se le había roto la nariz un par de veces en su vida, y así era. A su lado estaba Aquela, que parecía tan fuerte como hacía 70 años. Señor Sokka, no sabemos si este es el avatar, le recordó el hombre pequeño y corpulento, que era el líder del grupo del Loto Blanco. Se detuvo y lo miró. ¿Sabes? No me gusta que llamen mentirosa a mi hija. Aquela se giró y le enseñó los colmillos al hombre. De todos modos, mi señor, debemos mantener cierto escepticismo hasta que tengamos pruebas irrefutables, respondió sin dar marcha atrás en su postura. Sokka, sigamos adelante, le dijo Naruto antes de que la situación se pusiera fea. No lo hicieron en medio de una ventisca. Me gustaría ir a un lugar cálido para que no se me congelen las pelotas. Sabes perfectamente que eso no va a suceder, dijo apartando la mirada del Loto Blanco. Aún podrías haber esperado hasta que la ventisca amainara. ¿De qué estás hablando? Esto es leve. Un poco suave, mi trasero. Gritó por encima del viento aullante. Tenía el trasero helado, por el amor de los espíritus. Si seguía ahí fuera, se caería. Sigue adelante, Naruto, le dijo el hombre de la tribu. Sigue adelante. ¿Y besas a Asuna con esa boca? Sí, lo hago, y ella me ama por eso. Claro que sí, dijo poniendo los ojos en blanco. De un vistazo, vio que Aquela hacía lo mismo. Será mejor que ustedes dos no pongan los ojos en blanco. Les gritó Naruto. ¿Cómo supiste que lo éramos? Gritó Sokka. Sabía que no debería sorprenderse, conocía a la rubia desde hacía más tiempo que la gente del Loto Blanco que la acompañaba, pero no podía evitarlo. Soy yo, Sokka. ¿Recuerdas? Demasiado bien, dijo con un gruñido.
Su viejo amigo tenía esa misteriosa habilidad de anticipar lo que hacía la gente, pero nunca revelaba cómo. Señores, debemos continuar, les dijo a ambos el miembro del Loto Blanco de la Nación del Fuego, lo que se podía distinguir por la forma de su barba, curiosamente. Nos vamos, respondió el Paragón del Agua. No te preocupes. Sé amable, Sokka. Obviamente les estamos arruinando muchas historias sobre nosotros, dijo el Paragón de Fuego con una sonrisa traviesa en el rostro. El Loto Blanco no respondió, aunque sus palabras eran ciertas. Habían crecido con historias sobre la Guerra de los 100 años, del Avatar Aang, su equipo y los Paragones, y lo que hicieron durante y después de la guerra en los países del control. Los consideraban héroes. Imaginen su sorpresa al conocer a Sokka y Naruto. Descubrieron que no eran como los de las historias, y tampoco ayudó que ambos Paragones se rieran de ese comentario cuando se lo dijeron en persona. ¿Cuánto falta, mi señor?, le preguntó la mujer con el atuendo del Loto Blanco a Sokka. Ah, ya no debería estar lejos, respondió. De hecho, creo que esa es la casa de ahí. Señaló el edificio frente a ellos. Eso es un iglú, Sokka, le dijo Naruto. Lo cual es una casa para nosotros, los miembros de la tribu, respondió. Esta vez, fue él quien puso los ojos en blanco. ¿Quieres que yo llame o te encargas tú? No, ya sé quién les llamará la atención. Se giró hacia el lobo que estaba a su lado y dijo, por favor, Aquela. Si hubiera sido más joven, el lobo podría haberlo mirado. Pero llevaban tanto tiempo juntos, así que ¿qué sentido habría tenido? Echó la cabeza hacia atrás y aulló, atravesando la ventisca como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Quienes no habían oído el aullido sintieron un escalofrío que no provenía de la ventisca. La puerta del iglú se abrió y salió un hombre con una linterna en la mano. Por aquí. Les gritó, agitando la linterna de un lado a otro. Vemos la linterna, Tongrak. No estamos ciegos. Lo llamó Sokka. Se acercaron a la puerta a recibirlo, con el Paragón del Agua a la cabeza. Extendió la mano y la apretó con fuerza. Te afeitaste. Senna lo sugirió, respondió Tongrak sin vergüenza. Dijo que me haría parecer más joven. Eres padre. No necesitas parecer joven. Recuerda, cuando te salgan canas, llévalas con orgullo. ¿Eso fue un golpe contra mí?, preguntó Naruto mientras se acercaba. Habría jurado que Sokka lo había mirado fijamente al decir esas palabras. No, ¿por qué?, preguntó con una sonrisa divertida. Ambos sabemos que ya te están saliendo canas. Mientras tanto, vas camino de alcanzar el blanco, comentó el Paragón de Fuego. El líder del Loto Blanco se aclaró la garganta ruidosamente para llamar su atención. Sí, no te preocupes. No nos hemos olvidado de ti. Tongrak los miró, alzando su linterna. El Loto Blanco ha honrado a mi familia con su visita. Gracias, les dijo con la cabeza inclinada. La única razón por la que están aquí es porque insistieron en venir a ver a todos y cada uno de los demandantes, le dijo su suegro. Era casi como si no confiaran en que hiciéramos nuestro trabajo, dijo Naruto, lanzándoles una mirada burlona a los tres. Lo juro, hacer pública la orden fue una de las mayores estupideces que Aang hizo en su vida. Señor Naruto. Jadeó la mujer, atónita. No debería hablar así del Avatar Aang. Era un gran hombre. Era un idiota, respondió sin rodeos. Era un idiota cuando salió del hielo y era un idiota cuando murió. Pero no lo conocías. No tienes una opinión sobre él. Ahora, por favor, por el amor de Agni, ¿podemos entrar donde no me estoy congelando la vida? ¿Siempre se queja así?, le preguntó Tongrak a su suegro. Solo cuando está aburrido y en medio de una ventisca, respondió Sokka. Pero entremos. A mí también me vendría bien un poco de calor. Él asintió y empujó la puerta, dejándolos entrar. Dentro estaba Senna con una escoba, barriendo el suelo de la sala principal. Bienvenidos, los saludó con una leve inclinación de cabeza, deteniéndose al terminar de barrer. ¿Así saludas a tu propio padre?, preguntó el padre. Ven a abrazarme, niña. Ella sonrió y se acercó a abrazarlo como le había ordenado. Hola, padre, le dijo. Hola, Senna. ¿Cómo estás? Estoy bien. A sus espaldas, uno de los escudos que adornaban las paredes se desplomó con un fuerte estruendo. Supongo que tenían prisa por arreglar la casa, les preguntó Naruto a ambos. Aquela puso los ojos en blanco ante la pregunta redundante del hombre. No me pongas los ojos en blanco, Aquela. Ya me basta con Nila. Nila no tiene ojos, le recordó Sokka. Y aún así, todavía puede mirarme con una mirada increíblemente peluda. Mis señores, quizás podamos continuar con lo que vinimos a hacer, les preguntó a ambos el líder del Loto Blanco.
Por el amor de los espíritus, que este hombre se reúna con su familia. Le dijo el Paragón del Fuego con voz exasperada. ¿Qué tan difícil es? Naruto, relájate, respondió Sokka. Vinieron a cumplir una tarea. No, vinimos a hacer una tarea. Ellos decidieron venir con nosotros. Señor Naruto, le dijo el Loto Blanco con exasperación y sufrimiento en su voz. Es verdad y lo sabes. Sin embargo, debemos hacer lo que vinimos a hacer. Se giró para mirar a Tonraq y Sena, que ahora estaban juntos en el centro de la sala. Hemos investigado muchas afirmaciones, tanto aquí como en la tribu del norte. Todas han resultado ser falsas. Aunque algunos fueron particularmente insistentes, comentó Sokka. Tendrás que admitirlo, algunos de ellos eran grandes impostores. Probablemente podrían ser buenos actores cuando crezcan, comentó Naruto. Cierto. Pero tanto su mente como la de su amigo estaban puestas en el jefe de la tribu Agua del Norte y en cómo le habían asegurado increíblemente que uno, si no ambos, de sus hijos gemelos poseía el espíritu avatar. Entonces deberías estar feliz de saber que tu búsqueda ha llegado a su fin, les dijo Sena con una sonrisa en su rostro. ¿Qué te hace estar tan seguro de que tu hija es la indicada? Preguntó el líder del Loto Blanco con expresión dubitativa. Había oído a mucha gente afirmar lo mismo. Korra, por favor, entra aquí. Gritó hacia la puerta a su derecha. En respuesta, un trozo de la pared salió volando repentinamente por la habitación. Las miradas escépticas del Loto Blanco se desvanecieron al ver cómo la pared pasaba junto a ellos. Los paragones, por otro lado, compartieron un pensamiento divertido. Así es como lo saben. Soy el avatar. Tienes que lidiar con esto. Gritó una niña de 4 años parada en el agujero. Por si lo que no había hecho antes no fuera suficiente, saltó a la habitación y empezó a controlar fuego, tierra y agua. No está controlando el aire, pensó Sokka mientras observaba a su nieta. Aún así, eran 3 de 4 y ella los manejaba mejor que Aang cuando empezó con ellos. ¿La hicieron esperar allí solo para eso? Preguntó Naruto a Tonraq y Sena. De hecho, le habíamos dicho que se acostara 1 hora antes, dijo Tonraq con una sonrisa triste y un gesto de negación con la cabeza. Sabíamos que no lo haría. ¿Estás convencido ahora? Sokka le preguntó al Loto Blanco una vez que su nieta se detuvo. Bueno, empezó su líder. Parecía que aún había dudas en su voz y en su mente. Korra, ya aburrida de presumir ante los adultos, giró la cabeza y vio al lobo junto a su abuelo. Aquela. Gritó de alegría, saltando hacia el lobo y abrazándolo con fuerza. Aquela miró a la niña un instante y luego la lamió, haciéndola reír. Señor Sokka, si esto es un intento de su parte para convencernos de que su nieta es el avatar, comenzó el líder del Loto Blanco. Giró la cabeza para mirarlo. Claro que no, respondió. ¿Aún tienes dudas después del pequeño espectáculo que te acaba de dar? Bien. Probablemente también deberías señalar que esta es la primera vez que traes a Aquela a nuestra casa, le dijo Sena a su padre. Sí, eso también, dijo sin dejar de mirar al otro hombre. Pero entonces, ¿cómo sabe quién es el lobo? Preguntó la mujer. Porque ella es el avatar y lo recuerda de su vida anterior, la del avatar Aang, dijo el hombre de la Nación del Fuego. Fue el primero en arrodillarse e inclinar la cabeza ante la niña. Los otros 2 hicieron lo mismo, pero ella los ignoró. Estaba más feliz jugando con Aquela. ¿Qué piensas, Naruto? Sokka le preguntó a su compañero Paragón. Miraba fijamente a Korra, observando cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente lo vio, se apartó de Aquela con el ceño fruncido. ¿Qué quieres? Exigió. Él no le dijo nada. Di algo. No lo hizo, así que ella le lanzó una lanza de tierra. Korra. Gritaron sus padres al ver la lanza. No esperaban que su hija le hiciera algo así a una desconocida. Solo Naruto sonrió y se apartó hábilmente del alcance de la lanza. Era pequeña, lenta y ni siquiera lo suficientemente afilada como para herirlo, pero aún así se apartó. De idiota a impulsivo, dijo mientras apartaba la mirada del niño de 4 años, que seguía ceñudo. Qué refrescante cambio de ritmo. Fin del flashback. ¿Qué le pasó a esa pequeña niña impulsiva? Le preguntó Naruto a Korra. Ella todavía está allí, le dijo. ¿En serio? Preguntó, sonando sorprendido de escuchar tal cosa de ella. Sí, de verdad, respondió ella, un poco molesta porque él no le creyera. Se le notó en el ceño fruncido. Me cuesta creerlo. Es la verdad. ¿En serio? Preguntó de nuevo, todavía sonando sorprendido. Sí, en serio, respondió ella, cada vez más molesta. No lo creo. Es la verdad. Le gritó, levantándose de donde estaba sentada. ¿En serio? Preguntó por tercera vez. Ark.
Gritó de repente, levantando un brazo para atacarlo y lanzando fuego a su alrededor para atacarlo con toda su fuerza. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a golpearlo, todo su mundo se puso patas arriba y le dolía la espalda. Se quedó sin aliento y soltó el fuego que rodeaba su puño. ¿Qué? Intentó preguntarse. ¿Qué acaba de pasar? Un minuto estaba a punto de golpearlo y al siguiente estaba en el suelo otra vez. Arqueó la cabeza un poco hacia atrás y vio a Naruto de pie junto a ella, con las manos en su arma y mirándola fijamente. Es bueno saber que eres la reencarnación de Aang, dijo con tono conversacional. Él también intentaba hacerme eso. Nunca le funcionó. ¡Ay! Gimió. Al moverse y recuperar la sensibilidad en la espalda, descubrió que su ira también desaparecía. El paragón de fuego se sentó junto a ella y volvió a poner el arma en su regazo. ¿Sabes? Me gustaría creer que esa niña impulsiva sigue por aquí, le dijo, fingiendo que nada había pasado. Pero ahora mismo, me cuesta creerlo. ¿Y eso por qué? Porque, pensé, la pequeña impulsiva se había convertido en una gran impulsiva, que no aguantaba las críticas de nadie y que se recuperaba tras pasar por algo realmente horrible. En cambio, veo a una mujer que no protesta ante la protección y la seguridad que le imponen después de un mal incidente, aunque sabe que es asfixiante. Ella lo consideró así, pero no supo cómo protestar. ¿Qué quieres que haga? Yo. No tengo control sobre tus acciones. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Él sonrió y asintió con aprobación. Creo que deberías volver al hospital. Cada día que no estás ayudando, dejas que ese hombre gane. Vénselo haciendo lo que hacías sin miedo. Sus palabras le infundieron confianza, algo que no había notado que faltaba. No era algo grave, pero fue suficiente para que se pusiera de pie. Tienes razón. Sé que tengo razón, respondió él, levantándose también. Supongo que sabes cómo hacer el pequeño truco de Aang con la bola de aire, ¿no? Sí. Después de estar atrapada en la isla durante los últimos días, había logrado resolverlo. Bien. Dame 50 vueltas alrededor de la isla con esta cosa. ¿Qué? Preguntó ella sorprendida por la orden. ¿Me escuchaste? Vámonos. Pero yo. ¿Estás discutiendo conmigo? No, yo. Suena como si estuvieras discutiendo conmigo. No lo soy, protestó ella. Baja a la playa y empieza a dar vueltas. Le gritó. Ella saltó visiblemente al oír el ladrido y corrió hacia la playa. La observó irse un par de segundos antes de volverse para mirar el templo y el camino que conducía a él. Asami, tú también estás corriendo 50 vueltas, en dirección contraria. Gritó. ¿Qué? Se escuchó su graznido de sorpresa desde detrás de una de las puertas. Eso es lo que pensé. Él había supuesto que ella no había subido al templo como les hizo creer. Ya me oíste, muévete. Y lo que oíste, no se lo digas a nadie, ¿entendido? Sí, señor. Bien. Esperó un momento y no vio nada. ¿Por qué no te mueves? Salió de detrás del poste y echó a correr hacia la playa. La observó irse en silencio, con el ceño fruncido, pero por dentro sonreía con suficiencia. Disfruta esto, le dijo Kurama sin reproche alguno. Tuve que conseguirlo de alguien, respondió en voz baja. Si me culpas, recuerda que te hizo bien. No lo niego. De hecho, te lo he agradecido alguna vez. No, no lo has hecho, dijo el zorro con una pequeña esperanza en su voz. Ah. Recuérdame que lo haga algún día. La esperanza se desvaneció y fue reemplazada por una decepción molesta. Por alguna razón, dudo mucho que lo hagas. Me conoces bien. Después de 87 años, ciertamente espero que así sea. Se rió de eso. Pero la risa se apagó cuando nuevos recuerdos entraron en su mente, provenientes de uno de sus clones que vigilaba la ciudad. Por la cantidad de recuerdos y lo que contenían, solo podía tratarse de un clon en particular. «Oh, mierda», exclamó en voz alta. «Esto va a ser interesante», comentó el zorro mientras miraba los recuerdos. «Solo para ti», respondió él, frunciendo el ceño ante lo que sabía. Bueno, sí. Era un hecho que nunca negaba que las cosas por las que pasaba su Jinchuriki a menudo le resultaban divertidas, con la excepción de algunas. Así que la pregunta ahora es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué opinas? ¿Ir directamente a ella y cortarle la cabeza por permitir que esto continuara durante tanto tiempo? No. Aguafiestas, se quejó el Kyuubi. ¿Por qué no controlas esa sed de sangre? Además, ya no soy tan malo. Bien. No te atrevas a terminar esa frase, zorro, gruñó. Sabes que no lo era.
Incluso él había encontrado los acontecimientos de ese día demasiado horribles como para tomarlos a la ligera. Su Jinchuriki no respondió. Lo único que hizo fue regresar sigilosamente al templo. Él, Yue, Bumi y Tenzin tenían cosas de qué hablar. Arashi sentía curiosidad por saber de qué querían hablar los adultos en privado. Así que, cuando fueron a otra habitación, los siguió en silencio. Era bastante fácil hacerlo cuando todos estaban distraídos. Asami y Korra estaban haciendo Agni sabe qué, Pema llevaba a los enanos a la cama, y Mako y Bolin discutían sobre la invitación de Mako a Lin para unirse a la policía. Rin le había enseñado algunas cosas sobre cómo caminar en silencio y ahora podía aprovecharlas para seguir a los adultos a distancia. Tuvo suerte de que Iggy estuviera delante. De lo contrario, lo habrían visto. Los siguió hasta una habitación que habían cerrado con llave. No puedes hablar en serio. Escuchó la voz de Tenzin gritar desde la puerta mientras colocaba su espalda contra la pared y escuchaba. ¿Alguna vez bromearía sobre algo así, Tenzin? Le preguntó Sugigi al maestro Aire. Notó que la voz que usaba era fría y serena, lo que significaba que Iggy hablaba en serio. Fuera lo que fuese, iba a ser interesante. Sé que no lo harías, dijo Yue. Lo mismo digo, asintió Bumi. Estoy de acuerdo, comentó Lin. Pero estás hablando de una de mis compañeras del consejo. Me da igual que haya sido una tontería como cruzar la calle imprudentemente. No puedes acusarla de eso sin tener pruebas. Exclamó Tenzin. Esperen, concejales. Arashi empezó a reflexionar. Si se refieren a alguien del consejo, debe ser algo muy serio. ¿Quién podría ser? Un momento, Tenzin dijo ella la última vez que habló, eso significaba que se referían a la representante de la Nación del Fuego, la sustituta de su padre. Tenzin, mi clon vio todo lo que su nieto y sus amigos les hacían a esos niños. Los obligaban a pelear entre ellos hasta la muerte y, a veces, golpeaban al vencedor porque no les proporcionaban suficiente entretenimiento. La voz de Sugigi se endurecía al hablar, mostrando su disgusto por lo que describía. Tenían una pequeña arena instalada en su casa para que los niños pelearan, y se apiñaban como avispas ratoneras esperando la presa. ¿Hablas en serio?, dijo Tenzin. Como un infarto, confirmó. ¿La viste entrar en algún momento? Entró por la puerta, echó un vistazo a la pelea que acababa de tener lugar en la arena y enseguida le dijo a su nieto que limpiara el desastre para que pudiera recibirla como es debido. Ni siquiera se inmutó al ver al niño prácticamente muerto a los pies del vencedor, que apenas respiraba. Cuando se desplomó, ella ni se inmutó, ninguno de ellos. No puedo creer esto. Puedo, dijo Bumi. Su voz no transmitía el humor ni la ironía del hombre, los espíritus saben que lo tiene. Hablaba completamente en serio, como el comandante que era. ¿Qué? Dijo su hermano obviamente sorprendido. Tenzin, siempre has intentado ver lo bueno en todos, incluso en Tarlok. Los demás no somos así. Nunca me ha caído bien, no desde que ocupó el puesto de Sosin en el consejo. Igualmente, asintió Yue. Siempre la encontré distante, condescendiente y grosera con quienes consideraba inferiores a ella. Y en la sala del consejo, entre quienes creía a sus iguales, se mostró indecisa, incapaz de tomar una decisión sin que se le indicara, y solo siguió lo que creía buena idea. Mira lo que pasó con Tarlok, continuó su hermano. Dime que no estabas ciego a todo esto. No lo era, admitió. Siempre tuve la esperanza de que llegara a tiempo y pudiera ser un miembro digno del consejo. Ante eso, Arashi oyó a Sugigi resoplar con desdén. ¿Un miembro digno del consejo?, repitió. ¿Has olvidado lo rápido que logró llegar al cargo después de que mataran a mi familia? Estábamos demasiado concentrados en averiguar qué había pasado y la dejamos tomar el cargo sin siquiera luchar. ¿Por qué no dices que yo también estaba muerto?, pensó Arashi, tras haber escuchado con exactitud las palabras de Gigi. La pregunta ahora es ¿qué vamos a hacer?, preguntó Lin. No hay elección, tendremos que arrestarla, declaró Tenzin. ¿Nosotros?, repitió con un tono ligeramente divertido. Si hubiera podido verle la cara, Arashi habría apostado a que ella también tenía una expresión divertida. ¿Sabes a qué me refiero, Lin? Por supuesto, dijo ella, todavía con tono divertido en su voz. ¿Y de dónde vienen los niños?, preguntó Rin. Eso es un asunto aparte. ¿Separados?, repitió con incredulidad. Sabe que su nieto compra niños secuestrados para burlarse, abusar de ellos y cualquier cosa peor. Tiene amigos que comparten sus ideas. ¿Quién sabe quién más cree en lo mismo y compra niños secuestrados? Y esto solo en los países doblados. ¿No crees que no nos damos cuenta de esto?, le preguntó Bumi. Claro que lo parece.
Lo ignoras por culpa de un político. Un político que es un miembro destacado del gobierno que gobierna esta ciudad y esta nación, le dijo Tenzin. Un político que supuestamente tenía la suficiente reputación como para ser enviado por la Nación del Fuego a formar parte del consejo. No planeamos arrestar a ningún delincuente de poca monta, planeamos algo que podría causar, y causará, un escándalo. Y todo eso es mínimo comparado con los niños. Gritó, cada vez más enfadada. Rin, cálmate, le dijo Gigi. No, no me calmaré. No cuando tú y el resto de tu grupo tratan a los secuestrados como si fuera algo secundario. Rin, cálmate, repitió. Su voz cambió al repetirlo. Arashi no supo exactamente a qué se debía el cambio, pero sintió un escalofrío al oír esas palabras. Pero, por mucho que le estremeciera, al parecer Rin no lo sentía. ¿Cómo puede ser así, señor Naruto? Tú. De entre todos. ¿Cómo puede el Shinobi Kikan ignorar algo así? Exigió con voz suplicante. Estoy mirando el panorama más amplio aquí. ¿El panorama general? El panorama general. Hay niños secuestrados y vendidos como si fueran herramientas. ¿Y tú estás aquí pensando en arrestar a un político y en el panorama general? Rin. No. No me digas que me calme. Pensé que tú, de entre todos, habrías hecho algo al respecto. ¿Sabes dónde están? Podrías haberlo solucionado en ese mismo instante. Bueno, si no vas a hacerlo, no veo por qué debería asociarme con un maldito cobarde como tú. Vuelve al apartamento, Rin. Hablaremos de esto más tarde. La puerta se abrió de golpe y ella salió pisando fuerte. Había sido tan repentino e inesperado que Arashi no tuvo tiempo de esconderse. Se quedó allí parado mientras ella lo veía. No sabía qué decir, pero tenía que decir algo. ¿Hola? Preguntó antes de encogerse de hombros. ¿Hola? Tenía que decir hola. De todos los saludos que pudo haber usado, dijo hola. Dios mío, parecía un idiota. Hola. Repitió. ¿Tú también lo crees? No respondió. Siguió caminando. Espera. Gritó él, corriendo tras ella. ¿Qué? Preguntó sin detener su paso. Quiero ayudarte. Eres un niño. Eso no debería importar. Podía hacer más. Tenía que hacer más. No podía quedarse allí. No era todo lo que podía hacer. Todavía puedo ayudar. Me enseñaste algunas cosas y puedo defenderme. Si no fuera tan urgente, podría haberse parado a pensarlo. En cambio, caminó mientras pensaba y él la siguió con determinación. Sabía que necesitaría ayuda, pero después de lo que oyó decir al señor Naruto, supo que no la obtendría. Ahora, allí estaba su nieto ofreciéndose a ayudarla. Ella le había enseñado algunas cosas sobre ser un shinobi y él las había aceptado como pez en el agua. De acuerdo, vamos. Ubicación: ayuntamiento. Mui estaba sentada en sus aposentos, trabajando en papeleo, con una agradable y acogedora chimenea encendida detrás. Era algo que había instalado tras asumir el cargo. Era ostentoso y caldeaba la habitación, pero ella pertenecía a la Nación del Fuego. Soportaba un poco de calor, mientras que sus visitantes no. Además, la hacía sentir como si estuviera en el Palacio Real, en la sede del Señor del Fuego. Sin duda, estaba al mismo nivel que el Señor del Fuego Izumi. Su predecesora había preferido que los aposentos fueran más modestos y acogedores, pero ella se había burlado de ello. ¿Para qué ser acogedor cuando se puede intimidar? Aunque muchos habían elogiado a Soshin Uzumaki como uno de los mejores concejales de la historia, ella creía que había conseguido el puesto gracias a su padre y a su madre. Una vez allí, apenas hizo nada destacable. Pero ¿quién podía culparlo cuando tenía a su padre para aconsejarlo y guiarlo? ¿Qué sabía ese viejo de gobernar? Le gustaba que los paragones no se metieran en asuntos ajenos. Ojalá el nuevo fuera mucho más fácil de convencer. Estaba completamente concentrada en su trabajo cuando las puertas, que había cerrado con llave, se abrieron de golpe. Levantó la vista y vio a la policía irrumpiendo en la habitación. ¿Qué significa esto?, preguntó, levantándose de la silla. Resultó ser un error, ya que la policía le enrolló las manos con los cables, atándolas. ¿Qué está pasando? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo y a quién se lo estás haciendo? Oh, créeme, ellos lo saben, dijo Lin mientras entraba en la habitación, junto a Tenzin, su hermano y Naruto. Lin, por el amor de los espíritus, dile a tus hombres que me suelten de inmediato. No. ¿Qué? Prácticamente gritó. Dije que no. Su mirada era dura y su voz, férrea. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? ¿Podemos callarla ya, por favor?, preguntó Bumi con expresión molesta.
Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada tan dura como la de Lin. Tenemos que hacer esto bien, Bumi, le dijo Tenzin a su hermano. Tenía los hombros ligeramente hundidos y el rostro triste. Pero sus ojos le decían que, aunque estaba triste, no se detendría. Muévanla, ordenó Lin a sus hombres. Los cables que le rodeaban las manos se sacudieron hacia la izquierda, obligándola a levantarse de la silla y el escritorio. Luchó contra ello, intentando liberarse y contraatacar. Pero los cables estaban demasiado tensos y no podía soltarse. Deténganse. Les gritó. Deténganse de una vez. No pueden hacer esto. Pero sí pueden, dijo el jefe de policía. Está arrestado. ¿Para qué? Preguntó ella. Por ayudar e instigar el secuestro de niños, por no denunciar dicha actividad y por apoyarla a través de su nieto, respondió con tono inequívoco. ¿De qué estás hablando? Yo no hice nada de eso. No intentes negarlo, le dijo Naruto mientras la arrastraban hacia la puerta. Te vi entrar al apartamento de tu nieto y ni te inmutaste ante el espectáculo que él y sus amigos habían preparado. Ahora mismo, también los están arrestando. Sáquenla de aquí, dijo Tenzin a la policía. No te ensoberbezcas conmigo, Tenzin. Le dijo mientras la sacaban a rastras. Soy inocente, ya lo verás. Llévenme a un tribunal y quedaré libre. Soy la representante de la Nación del Fuego en el Consejo Unido. Ningún juez se atrevería a juzgarme y sentenciarme. Soy fuerte e inquebrantable, como Jian. Él era el hombre que debía haber liderado. No como ese idiota débil al que juzgó. Señor Naruto. El dolor la invadió mientras su visión se nublaba por un segundo y sus rodillas se debilitaban, obligándola a caer sobre ellas. Su mandíbula inferior le gritaba, diciéndole que estaba dislocada. Tenía la boca llena de sangre y, al escupirla, descubrió que también tenía muchos de sus dientes. Ahora, yacían desparramados en el suelo, pero cuando alzó la vista y vio el rostro del parangón de la Nación del Fuego, solo pudo pensar en esconderse del furioso espíritu que había enfurecido. Si le quedara algo en la vejiga, lo habría vaciado en ese mismo instante con solo mirar su rostro furioso. No vuelvas a insultar a mi hijo, dijo, gruñendo. Su mano aferró su arma con fuerza, como si quisiera desenvainarla, pero se contuvo. Ella no respondió, demasiado aterrorizada para hacerlo. Llévenla al cuartel general, les dijo Lin a sus hombres. La quiero en la celda para interrogarla cuanto antes. Lo tienes, jefe. Sacaron a la mujer prácticamente inconsciente de la habitación, dejando la puerta abierta tras ellos. Los demás, empiecen a buscar. Quiero saber si dejó algo sobre sus tratos con la escoria. Sí, señora, dijeron los demás policías, saludando y poniéndose manos a la obra. La sala entera se vio rápidamente envuelta en el ruido de cajones abriéndose, cosas moviéndose y papeles moviéndose. Todavía no puedo creer que ella haya hecho esto, dijo Tenzin. Más te vale creerlo, hermanito, dijo Bumi. Hombre, gracias a los espíritus que pensaba retirarme. Ya estoy viejo para estas tonterías. Disculpa, preguntó Naruto con una ceja levantada. Todos los que escuchaban intentaron contener una sonrisa burlona mientras el mayor de los paragones miraba al menor. No me refiero a ser un paragón, respondió un poco a la defensiva. Todavía me quedan años. No, me refiero a la maldita política. Bumi, eres un comandante de las Fuerzas Unidas, le recordó su hermano. Eso significa que todavía tengo que lidiar con la política. Unos pasos metálicos los hicieron girarse y vieron a un maestro metal que se acercaba a ellos a paso apresurado. Jefe, el cuartel general acaba de informar que el nieto está aquí, le dijo a Lin, deteniéndose y saludándola. Que lo metan en una caja hasta que lleguemos. Vamos a sonsacarles información, le dijo. Sí, señora, respondió. ¿Ya encontramos algo? Preguntó al resto de los policías presentes. La respuesta general fue un rotundo no. No te preocupes, Lin, le dijo Naruto. Lo más probable es que encontremos algo antes de que todo se vaya. Se quedó paralizado y en silencio por un momento. A la mierda, terminó en un susurro. ¿Naruto está todo bien? Le preguntó Bumi. Soy un idiota. Soy un maldito idiota. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le conté a Rin a dónde fui hoy después de enterarme del nieto de Umi. Le conté lo de la puerta del callejón. Oh, mierda, dijo el paragón de los nómadas del aire, dándose cuenta de a dónde quería llegar con eso. Pero ni Lin ni Tenzin lo hicieron. ¿De qué hablas? Preguntó Lin al paragón de la Nación del Fuego. Rin estaba furiosa porque no fuimos tras los secuestradores de inmediato. Ella misma irá tras ellos. No sabe qué hay tras esa puerta, podría acabar muerta. El horror llenó sus ojos al darse cuenta de algo más.
y se llevará a Arashi con ella. El mismo horror invadió los ojos de los demás. Habían visto cómo su nieto y el extranjero actuaban juntos, como un maestro y un alumno. Si ella se iba, Arashi querría ayudarla. Sin decir una palabra más, Naruto se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, corriendo por el pasillo. Bumi lo siguió y, tras un instante de vacilación, Tenzin también. ¿Jefe?, le preguntó uno de los policías a Lin. Sigan buscando, les ordenó a todos. Pero que alguien se comunique por radio con el cuartel general. Quiero que todos los presentes ayuden a desmantelar la red. Sacó una hoja de papel y garabateó la información que sabía. La dejó sobre la mesa. Sí, señora. Con ese grito rotundo, y al ver que alguien ya estaba cogiendo el teléfono con el papel en la mano, se dio la vuelta y lo siguió. Ubicación. Rin. ¿Estás segura de qué es esto?, le preguntó el líder de la triple amenaza. Sí, estoy segura, respondió sin apartar la mirada de la puerta. Me dijo dónde estaba. Es más, me dijo cómo entrar. Pues entonces ábrelo ya, mujer. Cuidado, amigo. Recuerda que no fue mi idea llamarlos a participar en esto. Rin, ellos no quieren que esto siga así, igual que tú, le dijo Arashi, de pie a su lado. Había sido idea suya llamarlos y ella sabía que, como probablemente esta no era la única puerta, tenía la posición de la tríada en toda la ciudad. Está bien, no se dejen ver, les dijo a la rubia y al criminal. Se dirigió a la puerta con la mano levantada. Por suerte, Naruto le había contado la serie de golpes que había oído. Ojalá le funcionaran. Toc. Golpea. Pam. Toc. Bang. Wam. Wam. Pam. Toque. ¿Sí?, dijo una voz al otro lado de la puerta al abrirse, revelando a un hombre de aspecto hosco. ¿Qué? No llegó más lejos que eso, principalmente porque ella extendió la mano y agarró su cabeza. Wam. Crujido. Arashi observó en silencio cómo el hombre caía al suelo, inconsciente al estrellarse contra la pared. Podría haber soltado un comentario impertinente si no hubiera estado concentrado en lo que venía después. Cuando Rin empezó a bajar por el túnel, fue tras ella, sin apenas oír a Viper decirle a Pink que lo llamara. El pasillo tras la puerta era largo, larguísimo. Estaba tenuemente iluminado, y a la velocidad a la que se movía Rin, y a su esfuerzo por mantener el ritmo, se convirtió en una mezcla de luz y oscuridad. Empezó a sentir pesadez en los pulmones, al igual que en las piernas. Pero no lo suficiente como para detenerse. La ayudaría y no la perdería de vista. También le ayudó a oír pasos detrás de él y saber que no era el único que intentaba no perder de vista a la Kunoichi. Cuando ella finalmente se detuvo, él también. Sentía como si sus pulmones empezaran a arder. ¿Podrías bajar el ritmo?, le susurró Víbora desde atrás. Silencio, dijo ella, agitándole la mano con impaciencia. Él retrocedió y se levantó, listo para dispararle. Ella giró ligeramente la cabeza, lo justo para mirarlo. No estamos solos aquí. Tenía la espalda pegada a la pared, y en ese momento notaron que el pasillo se curvaba. Hicieron lo mismo, pero era la única que podía ver lo que les esperaba. El pasillo terminaba en una habitación circular con otros pasillos y una sola puerta. Había un hombre vigilando la puerta y vigilando la habitación. Si tuviera que adivinar, los otros pasillos llevarían a otras puertas, puertas que llevarían a diferentes partes de la ciudad. Probablemente habría otros guardias en esas puertas, pero por ahora, solo tenía que lidiar con esta. No sabía si había alguien más tras la puerta, así que un jutsu sería demasiado ruidoso. Si salía de su escondite para eliminarlo, había una gran posibilidad de que la viera y diera la alarma. Menos mal que era hábil con el kunai. Empezó a buscar su bolsa, asegurándose de no hacer ruidos repentinos. Se quedó paralizada al oír más ruido proveniente de otro pasillo. Al principio era apagado y confuso, pero al acercarse se aclaró y fue más fácil descifrarlo. Era el sonido de varios pies caminando en fila, el de cadenas chocando entre sí y el de un sollozo ahogado. Presentía lo que se avecinaba. Lo confirmó cuando vio a un hombre salir del túnel más a la izquierda con una cadena en la mano. Atados a ella había varios niños, todos con diferentes tipos y estilos de ropa, y todos con la misma mezcla de expresiones en sus rostros. Confusión, miedo, tristeza y aflicción. Entra, gritó el hombre de la cadena. Detrás de ella, Arashi, Víbora y sus hombres se pusieron tensos. Ella miró al rubio y él empezó a hacerles señas a los demás para que se relajaran. Necesitaba escuchar. Ya lo veo, comentó el guardia secamente mientras observaba a los niños entrar. Hoy cargaron, ¿verdad? Claro que sí. Esos bloqueadores de ki igualitarios son de gran ayuda. Se rió con crueldad.
Ese Amon no tenía ni idea de lo que hacíamos, ¿verdad? El guardia sonrió con la misma crueldad. No, no lo hizo. Nunca se dio cuenta de que sus propios hombres se llevaban a los niños que habían capturado y nos los traían. ¡Qué idiota idealista! Ambos rieron como si nada les importara. Uno de los niños empezó a lloriquear. Pero no se detuvo rápidamente cuando el hombre que sostenía la cadena se giró con el puño en llamas. ¿Quieres más de esto?, amenazó. No, respondió el niño, solo para recibir un puñetazo. Cayó al suelo llorando y recibió una patada en el estómago por su molestia. Tranquilo, dijo el guardia, a pesar de no haber hecho nada para detenerlo. Ya sabes cómo es el jefe con la mercancía dañada. Puede ser, pero detesto cuando empiezan a quejarse, respondió el captor bajando el puño. Fue solo un gemido, amigo. No, empieza como un lloriqueo. Luego se convierte en ¿por qué estoy aquí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué haces esto? Y mi favorita, ¿dónde están mis padres? Por su forma de hablar, era obvio que estaba siendo sarcástico. Mejor cortarlo de raíz que dejar que se convierta en un dolor de cabeza. Además, les ayuda a aprender a no hacer preguntas tontas desde el principio. Como sea, dijo encogiéndose de hombros con despreocupación. Me importa un bledo. Ya lo oí. ¿Pasó alguien más? Unos pocos, respondió. Las ganancias empiezan a ser escasas. ¿En serio?, preguntó. Conseguí un buen botín. Tienen bloqueadores de ki, algunos equipos no. Además, la triple amenaza está empezando a vigilar a los secuestradores. Ya vinieron 3 equipos quejándose de la pérdida de suministros. Ya me están dando un dolor de oído. Bueno, no tienes que preocuparte por eso por mí. Tengo un cargamento completo aquí mismo. Hizo tintinear la cadena para enfatizar su punto. ¿Estás seguro?, preguntó el guardia. Ese chico parece muerto. Ya sabes cómo se comporta el jefe con estas cosas. Miró al chico que seguía en el suelo. El captor también lo miró. Está fingiendo. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tú quien los captura? Le dio otra patada al niño. Muy bien, levántate, mocoso. Bueno, ya está, decidió Rin finalmente, haciendo su movimiento. Salió de su escondite con el kunai en la mano. De un solo golpe, lo clavó en el cuello del guardia. Le había llevado 3 segundos estirarse, sentir el kunai incrustado en el cuello e intentar gritar. Por desgracia para él, esos mismos 3 segundos le bastaron a Rin para cruzar la habitación, taparse la boca para evitar que gritara y desgarrarle el resto de la garganta. Una vez liberado el kunai, lo soltó y saltó hacia el captor, clavándole el kunai en la frente, llegando hasta el cerebro. Murió antes incluso de tocar el suelo. Arashi y el resto de los hombres de la triple amenaza entraron en la habitación. Los criminales la miraban con cara de asombro. «¡Guau!», exclamó uno de ellos. Sí, ella es increíble, pensó Arashi con una pequeña sonrisa tranquila. Ahora me alegro de no haber peleado nunca contigo, le dijo Víbora. Ella ignoró el cumplido y optó por acercarse a los niños. Mira, yo me encargo, le dijo un maestro fuego de la tríada llamado Flash, acercándose a ella. Dobló una llama diminuta pero afilada sobre su dedo. Los niños vieron el fuego y se alejaron tambaleándose, con el miedo reflejado en sus ojos. Está bien, les dijo Rin con voz tranquilizadora. Él los va a liberar. Se detuvieron, pero el miedo seguía presente, observando cada movimiento. No les sonrió para tranquilizarlos, pues sabía que el estado de sus dientes no ayudaría a relajarlos. En cambio, se arrodilló y se puso manos a la obra, quemando el primer juego de cadenas. Era bueno en esto, pues en un minuto había roto la mitad de las cadenas. En 2, todos estaban libres. No vayan a ninguna parte, les dijo Rin, al ver en sus rostros y en sus pequeños gestos el deseo de salir corriendo. No saben dónde están y podrían atraparlos de nuevo. Se giró hacia Viper. Que un par de sus hombres los escolten fuera de aquí y los entreguen a la policía. No hace falta decirlo, dijo poniendo los ojos en blanco sutilmente. Stomper, Flash, encárguense de ellos, ordenó a 2 de sus hombres. ¿Lo tienes, jefe?, respondió Stomper, un maestro agua enorme y matón. Se acercó a los niños y sonrió. Muy bien, chicos, solo sigan al tío Flash y a mí y llegarán a casa enseguida. Tío, pensó Rin mientras observaba a los 2 delincuentes guiar a los niños por el pasillo del que habían salido. En su humilde opinión, no parecían tíos. Los demás, revisen el resto de esos túneles y vean a dónde conducen, ordenó Víbora al resto de su pequeño grupo. Una vez afuera, envíen la señal y traigan al resto de la tríada, pero asegúrense de que contacten con la policía antes de volver a bajar.
Todos dieron diversas muestras de reconocimiento, desde un gruñido de comprensión hasta un "lo tienes, jefe". Se dispersaron por los pasillos, yendo tan rápido como les permitía el paso. «Lo manejaste bien», afirmó Rin. «No esperaba órdenes tan claras y precisas de un criminal». «Serví en la flota durante un tiempo», dijo brevemente. «¿Qué te hizo parar?», le preguntó Arashi, visiblemente sorprendido por lo que había oído. No sabía mucho del pasado de Viper, sobre todo porque no preguntó y el miembro de la tríada no se lo contó todo, pero nunca habría esperado que fuera militar. Por otro lado, el hecho de que ahora fuera un criminal le quitaba un poco de brillo. El comandante era un imbécil con el que no quería lidiar más. Rin terminó la conversación caminando hacia la puerta y pateándola. Estallido. Golpe. El metal mismo resonó al impactar contra la pared. Toda la habitación resonó con los ruidos, haciendo que Arashi se estremeciera y se tapara los oídos. Cuando finalmente dejó de vibrar y resonar, vio que Rin ya estaba pasando. «Oye, Rin, espera», la llamó, yendo tras ella. «Oh, por el amor de los espíritus. ¿Podrían ir más despacio?», preguntó Víbora antes de seguirla. Rin no les dijo nada a ninguno de los dos. Su mente estaba concentrada en lo que les esperaba. «Los niños están justo delante», se dijo. «Ya casi llegas. Podrás salvarlos. No habrá más secuestros. No habrá más soldados esclavos que podamos abatir o ver morir». Cuando empezó a oír esos sonidos, disminuyó la velocidad e indicó a los demás que hicieran lo mismo. Avanzaron con más cautela. Ella escuchaba atentamente lo que les esperaba, que se hacía más claro y menos tenue. «Cosa. Joroba, golpe, golpe. Muévete, pequeño perezoso». Escuchó una voz gritar. «Date prisa». Escuchó otro grito, este más femenino. «Ra. Chin. Golpe, golpe, golpe. Ah. Levantarse». Todos estos ruidos se hicieron cada vez más fuertes a medida que se acercaban. Al final del pasillo, había una abertura que conducía a una gran sala. Resultó ser un vestíbulo increíblemente grande que parecía ocupar el espacio de un sótano y los 2 primeros pisos de un edificio. Habían salido al nivel del primer piso, a una pasarela con una escalera que bajaba cerca. Podían ver todo lo que estaba sucediendo. Los niños eran conducidos por el suelo y por las pasarelas como animales. Hombres y mujeres los conducían hacia corrales y túneles, desapareciendo de la vista. También observaban desde las pasarelas superiores, como cuervos observando la carne a punto de morir. Y desde la pasarela más alta, una sola persona observaba. Pero aunque podían verlo todo, todo podía verlos también. La persona más alta silbó una nota que resonó hasta el suelo del salón. Todos y todo se detuvo a mirarlo. «Tenemos intrusos», anunció, «y un invitado esperado. Encárguense de ellos». Empezó a bajar de su pasarela, actuando como si todo estuviera normal. Pero mientras caminaba, todos los hombres y mujeres que no estaban arreando a los niños se acercaban a ellos 3. «Oh, esto no está bien», dijo Víbora al ver las oleadas de guardias que se acercaban. «Arashi, regresa por ese pasillo», ordenó Rin. «Lo haré como el saco de bolas en llamas de Agni», replicó. «Eso no fue una sugerencia, Arashi. Hazlo». «No. Vine a ayudar y voy a ayudar». Sacó su kunai y lo sujetó con fuerza. Estaba listo. «Víbora, ¿trajiste agua?» «Niño, ¿parezco idiota?», preguntó el líder de la triple amenaza, ya cubriendo sus puños con agua. Puede que fuera ilegal en Pro Control, pero aquí era un juego limpio. Las oleadas convergieron sobre ellos en un instante. A pesar de sus protestas, tanto Rin como Víbora lo empujaron hacia la abertura, de modo que solo se pudiera escapar a través de él. Mantuvo el kunai agarrado, aunque su mano ya empezaba a gotear sudor. Rin y Víbora se encontraron espalda con espalda mientras luchaban contra cualquiera que se acercara. Víbora era feroz en sus ataques, sin miedo a ensuciarse en su lucha. Rin estaba dejando una pila de cadáveres delante mientras mataba a cada uno de los guardias que se acercaban. «Tranquilo, tranquilo», se repetía Arashi una y otra vez. De alguna manera, uno de los secuestradores se coló entre Rin e intentó atacarlo, con el puño ya envuelto en llamas. Sin pensarlo, blandió el kunai hacia él. Lo tomó por sorpresa y lo hizo retroceder un paso. El rubio le asestó una fuerte patada en la entrepierna al dar ese paso, lo que lo hizo inclinarse de dolor, lo que le propinó un rodillazo en la cara. Cayó hacia atrás y Víbora lo pisó deliberadamente. El inicio de la pelea pudo haber durado un par de minutos o más. El rubio solo sabía que, al sentir una mano en el hombro por detrás y al girarse para ver que era Pin, sintió alivio. Se hizo a un lado y dejó que la tríada de la triple amenaza inundara la gigantesca sala.
Los maestros fuego fueron los primeros, liderando el asalto con la furia y el salvajismo típicos de ellos. Los secuestradores fueron sorprendidos y repelidos. Eso fue suficiente para que los maestros agua y los maestros tierra intervinieran y se sumaran a la pelea. Los maestros agua usaban arcos de agua de largo alcance contra los secuestradores desde atrás. Los maestros tierra se divertían doblando los lados del edificio para sobresalir y golpear a los secuestradores, lanzándolos por encima de la barandilla. Pero lo mejor fue cuando oyó a uno de ellos gritar: "La policía está justo detrás de nosotros". Y que la policía apareciera. La situación había cambiado, y no a favor de los secuestradores. Pronto los obligaron a bajar de la pasarela y bajar a la planta baja, extendiendo la batalla por todo el pasillo. Agua, tierra, fuego y cables esparcidos por todas partes. "Saquen a los niños de aquí", gritó Víbora en medio del caos de la batalla mientras rompía una tubería para sacar más agua. "Los niños son la prioridad. Sáquenlos". Tanto la tríada como la policía lo oyeron y desviaron la lucha de los niños. Algunos ya se estaban separando para llegar hasta ellos. Rin había bajado a la planta baja y se abría paso entre los guardias cuando vio al hombre del punto más alto ahora abajo, caminando como si nada. A cualquiera que intentara detenerse, él se encargaba de él y seguía caminando. "Detén a ese tipo", gritó al ver que se alejaba de la pelea. "Se escapa". Parecía que nadie la oía. Todos estaban más concentrados en liberar a los niños encadenados y llevarlos por donde habían venido o en mantener alejados a los guardias y a los esclavistas. Así que ella misma fue tras el hombre. "Rin, espera". Oyó gritar a Arashi, pero no lo miró. Siguió al tipo fuera del pasillo, alejándose del caos de la pelea. Una vez fuera del estruendo, lo oyó silbar y eso la enfureció. Después de todo lo que ha hecho, ¿está silbando? Oh, estaba muerto. "Vuelve", le gritó, pero él no dejó de alejarse. "Rin", gritó Arashi mientras la seguía. Corrieron por un pasillo con muchas bifurcaciones, pero lo siguieron mientras seguía recto hasta llegar a una puerta. La abrió y la cruzó, dejándola abierta. Mal movimiento, pensó la kunoichi. Corrió por la puerta y encontró al hombre, viendo que ya tenía la edad suficiente para que sus canas se estuvieran volviendo blancas, pero no para haber perdido su complexión robusta. "Alto ahí", le ordenó mientras caminaba hacia una especie de barandilla. Se detuvo y luego se giró para mirarla. "¿Por qué me iría ahora si no he cogido todo lo que necesito?", le preguntó. "¿Qué?". Pasos resonaron en sus oídos y giró un ojo para ver a Arashi entrar corriendo. Al detenerse el rubio, su primera pregunta fue: "¿Por qué esta habitación parece de una estación de tren?". Era casi espeluznante como parecía exactamente una. Estaban en el andén y donde estaba el tipo estaba la vía y el túnel. "Ah, aquí está ahora", dijo el chico con una sonrisa en su rostro. "¿Eh? ¿De qué estás hablando?". "Eso es todo por tu parte, Arashi", dijo, mirando directamente a la rubia. "¿Crees que voy a dejar que te vayas así como así?", le preguntó Rin con voz dura. "Has estado secuestrando niños, lavándoles el cerebro y luego vendiéndolos como soldados o entretenimiento". Se encogió de hombros con indiferencia. "Es parte del negocio. Llevo haciéndolo desde que naciste y seguiré haciéndolo". "Lo dudo". Se rió con arrogancia. "Duda todo lo que quieras, el hecho sigue siendo el mismo. Me iré de aquí con el cargamento que mi patrón quiere y tú me lo permitirás". "¿Por qué haría eso?". "Porque si te acercas a mí, morirás", respondió con una sonrisa. "No eres lo suficientemente rápido para detenerme". "Posiblemente, pero eso es más rápido". Señaló al suelo. Ella siguió su mirada y vio un fino láser rojo a 2 centímetros del suelo. "Si lo disparas, te verás obligada a inhalar una sustancia química que te matará en 5 segundos. Un sonido familiar llegó a los oídos de Arashi y vio aparecer una luz en el túnel. ¿Viene un tren? Aquí, pensó, sorprendido. No creía que un tren bajara por allí. "Ah, ahí viene mi transporte", dijo el hombre, dándose la vuelta para ver llegar el tren. La luz se hacía cada vez más intensa. "Arashi, pasa por encima del láser y acompáñame. Mi jefe te estará esperando". "Será mejor no hacerlo esperar". "No", dijo. "¿Por qué pensaría este tipo que vendría?". Se giró para mirarlo. "Te dije que vinieras conmigo. Y dije que no. ¿Estás sordo?". "Eso es todo, Arashi. Ahora ven aquí". "Por última vez, ¿no?", dijo desafiante. Una expresión de confusión se dibujó en el rostro del hombre. "¿Qué pasa?". "Me aseguraron que funcionaría. Está lejos de su abuelo. Debería ser fácil de capturar. ¿Por qué no obedece mis órdenes?".
Oye, idiota, lo llamó Rin para llamar su atención. Silencio, mujer. Estoy intentando. Chidori Ace. Un rayo surgió de su mano y le atravesó el corazón. Debiste haberte dado cuenta de dos cosas, le dijo al hombre que moría lentamente. Primero, no debiste haberme hablado del láser. Segundo, debiste haberme fijado en mí y en mis manos. De un tirón, sacó el jutsu y él se desplomó muerto en el suelo. Arashi la miró fijamente mientras ella cancelaba el jutsu. ¿Por qué no lo incapacitaste? ¿Podría haber tenido información?, preguntó. Tienes razón, podría haberlo hecho, dijo ella, dándole la espalda al cadáver y alejándose. La siguió fuera de la habitación. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Era un secuestrador de niños y un lavador de cerebros. No habría querido escuchar nada de lo que me decía. ¿Pero qué pasa con Gigi y la policía?, le preguntó. Ella frunció el ceño y su mirada se endureció. Sintió la necesidad de callarse y obedeció. Vamos, dijo finalmente. Van a necesitar nuestra ayuda. El suelo empezó a temblar bajo sus pies. Un rugido creciente resonó a sus espaldas. El aire les tiró con fuerza de la ropa. Rin inhaló profundamente. Sabía lo que significaban esas señales, pues las había visto muchas veces. ¡Corre!, gritó de repente, echando a correr. Arashi, aunque aún sorprendido por la reacción, hizo lo que le dijeron. La siguió a toda velocidad. El suelo empezó a temblar cada vez más fuerte, lo que le hizo tropezar varias veces y casi caer al suelo una vez. Pero logró mantener el equilibrio y seguirla. El rugido se hizo cada vez más fuerte, como un ornitorrinco de caza. Corrieron de vuelta al pasillo, de vuelta a la batalla. ¡Fuera!, gritó Rin para que todos la oyeran. Todos, la triada, la policía y los secuestradores, la miraron. ¡Fuera! Este lugar va a... Sintieron el calor que les recorría la espalda y la fuerza de la explosión que los impulsaba hacia adelante antes de oír el sonido, estrellándolos contra el suelo con fuerza. El sonido fue lo último que oyeron antes de quedar inconscientes.